Un cordial saludo, familia nómada. En este video voy a desarrollar la segunda parte de la sexta clase de nuestro curso de poesía nadaísta. Vamos a analizar el manifiesto poético 1962, un año en el que iniciaba la presidencia el conservador Guillermo León Valencia, el segundo presidente del Frente Nacional, abuelo de Paloma Valencia, y también un hombre que aplicó el Plan Lazo de John F. Kennedy, que significa Latin American Security Operation. Lo tradujo Lazo con Z, que significa amarrar al país y alejarlo de la amenaza comunista que representaban las autodefensas campesinas que había en ese momento en Marquetalia, Tolima, y después de rechazar o de ignorar una carta de Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, realmente llamado Pedro Antonio Marín, ordena la Operación Marquetalia, en la que asesinan a 58 campesinos, y esto se convierte en el mito fundacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, la primera guerrilla comunista en nuestro país. En este contexto se desarrolla este manifiesto poético 1962 que dice así: explosiones radiactivas de la poesía nadaísta. Vengo del colegio de los iluminados a predicar como si fuera un profeta mudo el salmo de la nueva verdad en la moderna salvación. Yo soy un nuevo profeta, pero como a los viejos profetas nadie le cree, es que nosotros, los renacidos profetas del Universal Testamento, no incurrimos en el milagro, sino en el misterio. No somos taumaturgos, sino padecedores. Somos una coordenada especial regresada del imperio de lo absoluto, con el proverbio más absurdo que el hombre no puede conocer sino oír. Lo poético. El imperio de los profetas es un espacio mágicamente iluminado por la oscuridad de lo poético. En ese absurdo medio vertiginoso no podemos habitar sino los elegidos, los que hemos sido sellados con la clave del genio y la alucinación. Somos iluminados, caminantes de la oscura realidad en busca de la irrealidad que solamente nosotros podemos buscar, que podemos encontrar esta irrealidad real, y esa realidad irreal es lo poético. El hombre nunca podrá conocer mi palabra porque es el verbo sagrado de los altos hornos convulsivos donde fallecen la anénoma y el adulterio, donde se cristaliza la mirada en distintos metales confundidos, donde la sed permanece en la miseria del horizonte, donde el hombre se transmuta en un arcángel melancólico y donde la reputación se transforma en un temblor multicromático en sidéreos artificiales. El hombre no puede entrar al subfondo de la nadería o habitación de lo poético porque no ha sido elegido para buscarse en la realidad monótona de quehaceres turbios que completan las sucias existencias habitantes bajo un cielo desconocido y sobre una superficie compleja. Solamente nosotros los nadaístas tenemos potencia para romper la campana vitral de la realidad y elevarnos al subfondo y al fondo maravilloso de la nada o poesía, donde el ser se encuentra ante sí mismo para desleírse en la pura contemplación de lo alucinante. La alucinación y lo recóndito, el más entre sí de las cosas y su exteriorización en el tiempo-espacio, su proyección hacia los extramundos suburbanos de la realidad, donde se multiplican de una manera incognoscible
nos da el sentimiento polifacético de lo no humano. Allí, en el espacio de la nada, como querubines estupefactos, recorremos los inconmensurables corredores de la soledad en la búsqueda de una percepción imposible. Que el ojo atraviese la densidad, que el oído anonade la distancia, que la lengua adquiera dimensión, que la nariz sintetice los espacios, que la piel habite los volúmenes. El mundo revienta bajo las presiones del acetileno y el rodio. Las ciudades padecen la lepra fugitiva de los fotones. Las figuras infantiles chorrean energía por sus pupilas contractadas. Los mares se tiñen de caídas y regresos, de estratosferas. Los jefes gimen ante la presión de las huelgas regionales. Las construcciones leucémicas palidecen en la visión de los termites electrónicos. Las organizaciones sociales padecen en masa la elefantiasis, la psicosis colectiva y el debilitamiento de las guerras. Todos los elementos, agua, tierra, azul, despedida, aire, luz y bulevar, padecen la epilepsis de la descomposición. Los rostros son gobernados por un sistema de tics enfermos. Los pensamientos y los juicios caen a pedazos, corrompidos por la inanición de las contorsiones. La libertad se ahoga en el predestino de las sociedades y solamente nosotros, los enmarihuanados profetas del mundo gangrenado, permanecemos en el incorruptible espacio de la nada. La humanidad vive una época de transición en la que hemos elegido el ostracismo de lo maravilloso cotidiano para no contaminarnos con el curso de la historia, mientras en el Parlamento discuten la ley del buen vecino, nosotros discutimos la diferencia entre el azul berilo y el azul cobalto, mientras en los simposios los herederos de la terapéutica discuten cómo prevenir la leucemia, nosotros perpetramos el crimen de un adema en la mesa de un bar turbio, escuchando un estridente jazz desesperado, mientras los comités diseñan la barbarie atómica y la guerra bacteriológica. Nosotros nos preocupamos de darle un nuevo rostro a los objetos cotidianos y a las cosas independientes. Los nadaístas detentamos la herencia de Krishna, de Tutankamón, de Jesús, de Prometeo, de Confucio, de Rimbaud, de Mahoma, de Kierkegaard y de todos los Cristos que han pasado por el espacio temporal como bólidos de sabiduría y proyección. Detentamos la nada o lo poético, la sabiduría y la mística. Detentamos los poderes incontaminados y permanecemos en el nuevo caos amotinados como gusanitos, padeciendo la sobriedad de la existencia humana. Conservamos el mensaje aglutinado de todos nuestros hermanos y creamos la constante pura de la humanidad y la salvamos de su imperturbable trauma. Acá no termina el manifiesto, es bastante largo, así que en una tercera parte lo termino de leer, pero en esta parte quiero compartirles mis reflexiones al respecto, que es evidente que el nadaísmo es una búsqueda de identidad como movimiento contracultural, transgresor, y acá vemos un ejercicio de allá están ellos, aquí estamos nosotros, allá están los que hacen la guerra, los fanáticos de la religión, los del status quo, y aquí estamos los que profetizamos la oscuridad nueva a través de la poesía, a través
del misterio y no del milagro, a través de la oscuridad y no de la luz dominante. Lo que más me llama la atención de este manifiesto es ese concepto de elegidos, porque es curioso que diferentes movimientos literarios se hayan considerado como elegidos, como parodiando aquella premisa que dice que el pueblo judío es el pueblo elegido. Y es inevitable tener algo, entre comillas, de vanidad nadaísta al leer esto, porque se siente como que quien ingrese a este movimiento cultural, filosófico y literario ya está por encima de lo normal y ya está por encima de quienes tienen el poder. Y eso es muy normal en diferentes movimientos. Los panidas también fueron un ejemplo en esas primeras décadas del siglo XX. La generación del desencanto es la que sigue después del nadaísmo. Ahí está, por ejemplo, Juan Manuel Roca, está Mario Rivero, que es coetáneo con los nadaístas, pero jamás hizo parte del nadaísmo y se ubica en la generación del desencanto, porque en los 60s, en los 70s, el nadaísmo quería subvertirlo todo, pero al no poder hacerlo, el nadaísmo decide tratar de reinventarse, pero no puede reinventarse, no logra coger la fuerza que tuvo a finales de los 50 y en los 60. Ya habíamos dicho que Gonzalo Arango se retira, pero que el movimiento trata de revivirse. Darío Lemos termina siendo el que más se acerca a esa rebeldía nadaísta, muy cercana a una revolución nadaísta. Y la generación del desencanto es aquella que ya ni siquiera cree en el nadaísmo, ni siquiera cree en la revolución literaria. Es una generación que ya está cansada de las guerras, que tienen el recuerdo vago de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Corea, de la Guerra de Vietnam. Y esa generación produce una literatura que también se distingue de la nadaísta. Es una literatura menos transgresora, más clásica. Y así lo vemos en la historia del arte, porque cada escuela contradice a la otra. Entonces, la escuela renacentista contradice a la escuela gótica, la escuela barroca contradice a la renacentista, después llega la ilustrada y contradice a la barroca, la romántica contradice a la ilustrada, y así sucesivamente. Luego llegan los modernismos y después las vanguardias que tratan de mostrar que cualquier cosa es arte. Y también en ese marco de las guerras mundiales. Y el nadaísmo es hijo de su época, una época en donde había miedo por las armas químicas y bacteriológicas, en donde se temía, como quizás en este momento, por una tercera guerra mundial. Y por eso es tan interesante leer este manifiesto de 1962 a la par con el que habíamos leído en la primera parte de la clase, el de las blusas rojas. ¿Y por qué es tan clave ese año de 1962? Porque nada más el 1 de enero Samoa se independiza de Nueva Zelanda. En República Dominicana asesinan al dictador Rafael Leonidas Trujillo y así asume la presidencia el Consejo de Estado presidido por el señor Joaquín Balaguer, mientras que el 2 de enero de ese 1962 en la República de Colombia se levanta
el estado de sitio que había sido declarado en 1949, un año después de las secuelas del Bogotazo, del magnicidio perpetrado contra Jorge Eliezer Gaitán. Y el 3 de enero, en la Ciudad del Vaticano, que en este momento se considera el país del Vaticano, el país más pequeño del mundo, el Papa Juan XXIII excomulga al jefe cubano Fidel Castro, el hombre que tiene el récord de más veces que ha tratado de ser asesinado. Y por otro lado, la OEA levanta las sanciones que le había impuesto a la República Dominicana en 1960. Entonces, miren todo lo que estaba pasando solo empezando el año. Y realmente parecía que el mundo se fuera a acabar. Porque, por ejemplo, en febrero en Guatemala el gobierno declara estado de sitio porque se logra descubrir que existe un plan para asesinar al presidente, a sus ministros y también al prelado metropolitano. Mientras tanto, el 3 de febrero, en Washington, Estados Unidos, el ya mencionado presidente, John F. Kennedy, ordena el embargo total contra el régimen cubano. Entonces, mire lo que estaba pasando en todo el mundo. El 4 de febrero, en Buenos Aires, Argentina, el presidente Arturo Frondizi, por presión de los militares, rompe radicalmente relaciones diplomáticas y comerciales con el régimen cubano también. Y también el 7 de febrero, debido al carácter comunista del régimen cubano, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, ordena lo que es un embargo económico contra los dirigentes de la isla. Algunos lo llaman bloqueo. Y ahí está la ideología. Los que tienen simpatía con la izquierda o con el régimen cubano lo llaman un embargo, y los que tienen más simpatía con el liberalismo, con la derecha estadounidense, lo llaman embargo y no bloqueo. Entonces miren todo lo que estaba pasando en el mundo. Nada más, por ejemplo, en marzo pasa algo bastante curioso, porque en Estados Unidos, tras el fracaso de la invasión de Cuba y de varios atentados terroristas, se propone la operación Northwoods. Y ese implica una serie de ataques en ciudades estadounidenses para echarle la culpa a Fidel Castro. Esto suena muy parecido a las Torres Gemelas, el tema de los autoatentados. Mientras tanto, el 6 de abril en Nueva York, antes de comenzar un concierto de la Orquesta Filarmónica de esta ciudad, el director de la orquesta, el señor Leonard Bernstein, critica jocosamente al pianista Glenn Gould, y lo hace pues por tratar de exigirle que ejecutara un tiempo mucho más lento. Entonces mire que hasta en la música se veían tensiones. En mayo, por ejemplo, se monta un peronista que es Andrés Framini, y así van sucediendo una serie de hechos que muestran las tensiones en el mundo. Por ejemplo, en Venezuela, el 2 de junio de este 1962, hay un golpe militar que se conoce como el Porteñazo, que fue una sublevación de la base naval Agustín Armario, que está ubicada en la ciudad de Puerto Cabello, y esto fue contra el gobierno de Rómulo Betancourt. Mientras tanto, en España también sucede algo muy curioso, porque
están en pleno régimen franquista y allí se nota claramente que los medios españoles afines a la dictadura eh, llaman peyorativamente un congreso en Alemania que era una reunión de 118 políticos españoles, 38 de ellos exiliados por la dictadura franquista, y lo llama el contubernio de Múnich. Entonces miren lo que pasa en el mundo en ese año. Mientras tanto, el 16 de junio de ese 1962, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, acompañado de su esposa, van a México y allí se entrevistan con el presidente Adolfo López Mateos. Este señor, pues que fue un abogado y político mexicano y que fue presidente del 58 al 64, y allí pues, se empieza a ver esa injerencia que tiene Estados Unidos en el resto de países de la región. Y vemos que hay una serie de hechos que marcan todo ese año. Por ejemplo, el 2 de agosto de 2021, no, de 1962, en Vietnam comienza la escalada de la, entre comillas, intervención estadounidense que induce a ese tema de la guerra de Vietnam en la que Estados Unidos será vencido tras una década de lucha, pero hay que reconocer que antes de que entrara a Estados Unidos, ella, Francia, estaba metida en Vietnam como país colonialista. Y por ejemplo, otro hecho interesante que vale la pena resaltar de este año es el tema del 30 de diciembre de 1962, cuando en Estados Unidos sucede una tormenta inesperada que termina forzando, por ejemplo, que el periódico Bangor Daily News no se publique por primera vez en su historia. Entonces miren que también hubo un desastre natural. Fue un año muy complejo y en este año es que se escribe ese manifiesto nadaísta que es bastante interesante. En la última parte, que es la tercera, la que también trae las conclusiones, vamos a terminar de analizar este manifiesto poético 1962 en su contexto histórico.